Dios le bendiga, amados hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes la oración misionera de Jesús. Y quiero que me acompañen a Juan capítulo 17, del 14 al 21. Juan 17, del 14 al 21. Dice así la hermosa palabra de nuestro Dios. Yo le he dado tu palabra, y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo. Nosotros no somos del mundo. Amén. Como tampoco yo soy del mundo, decía Jesús. Me gusta esto. No ruego que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal. Jesús no estaba pidiéndole al Padre que nos arrebatara del mundo, que nos escondiéramos, que corriéramos para que nadie nos vea, sino que nos guarde del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Pero ¿para qué Jesús nos envió al mundo a nosotros? ¿Para hacer fama? No. Para predicar la buena nueva de salvación. No ruego solamente por esto, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ya Jesús estaba orando por nosotros. Nosotros ni habíamos nacido, ni pensamos haber nacido. Y Jesús ya estaba orando por nosotros. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Le preguntaron al gran matemático persa sobre el valor del ser humano. Si tiene ética, dijo este hombre, póngale 1. Además, si es inteligente, agréguele un 0. Si tiene riqueza, agréguele otro 0 y su valor será 100. Pero además, si es buena persona, póngale otro 0 y su valor será 1000. Así de sencillo, decía el hombre. Pero si pierde el 1, lo pierde todo, porque queda en 0. Si pierde la ética, pierde la moral, lo pierde todo. Y decía este gran matemático, esto es sencillo, que si pierde el 0, solamente vamos a quedar con hombres corruptos, ladrones, miserables, que quieran destruir todo. Y esto me lleva a reflexionar a la oración de Jesús. La oración de Jesús es para mantener una unidad con el Espíritu Santo, para tener una relación con el Consolador que Él envió a ayudar a nuestras vidas aquí en esta tierra que es tan complicada y tan contaminada. Pero si perdemos el fuego del Espíritu Santo, lo perdemos todo. Hay muchas personas que caminan, que van a la iglesia, pero el fuego del Espíritu Santo ya está apagado. Ya han perdido todo. Y la oración tiene un poder extraordinario, porque Moisés cuando clama, ¿qué pasa? El mar se divide en dos. Cuando Ana ora, nace Samuel, uno de los profetas y jueces más extraordinarios que habla el Antiguo Testamento. Cuando Asal oró, ganó una victoria extraordinaria que Israel necesitaba en contra de sus enemigos. Daniel ora y son reveladas las 70 semanas de Daniel, lo que va a acontecer en el futuro. Mardoqueo le ordena a Esther a orar y ayunar, porque sus enemigos querían acabar con él. Y esa misma horca que hizo Mardoqueo, este enemigo fue ahorcado. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Dios oran, algo sucede. Cuando las manos de los santos se levantan, algo sucede. Nehemías oró y el corazón del rey en minuto se ablandó para dejarlo ir a hacer la voluntad de Dios en Jerusalén. Eliseo oró y un niño resucita. Elías oró y la lluvia descendió. Cuando todo esto acontece es porque ellos sabían a quién estaba orando. Y nosotros debemos de tener en cuenta a quién estamos orando. La oración no es algo mecanizada. La oración es algo que sale del corazón de Dios. Cuando la iglesia primitiva oró, Pedro fue liberado.
Cuando Pablo y Silas oraban y cantaban himnos, las celdas fueron abiertas y las cadenas se bajaron a tierra, porque Dios hace cosas extraordinarias con su pueblo. Cuando hablamos de oración a través de la Biblia, vemos éxito en el poder de la oración. La oración de Jesús fue en el pasado, pero esa oración de Juan 17 tiene un poder en el presente y nos lleva al futuro, porque Jesucristo había orado por nosotros. Lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, y nosotros hemos creído que la palabra de Dios viene del Todopoderoso y tiene poder para cambiar vida, para restaurar y para hacer cosas extraordinarias en nuestros corazones. Amén. Cada hijo de Dios vive una lucha espiritual. No podemos, si agarramos una iglesia completa y empezamos a hacer una encuesta, ¿cuántos están sufriendo? Santo. La mayoría van a decir su historia, el sufrimiento, las lágrimas, cómo oran, cómo claman a Dios para que Dios lo libere. Cada hijo de Dios tiene 3 enemigos que quieren acabar con su vida. Uno es la carne, el ego, el yo, quiere acabar con nosotros. El mundo, la influencia del mundo pecaminoso quiere arropar al cristiano. Y tristemente que muchas iglesias se están arropando con el sistema del mundo. Y el último enemigo es el diablo. El diablo vino a destruir todo lo que Dios había creado. La Biblia habla del mundo de 3 maneras. En primer lugar se refiere a la tierra que Dios creó. Dice Hechos 7:17. Dios hizo el mundo y todas las cosas que hay. Todo lo que nosotros vemos en la creación le pertenece a Dios. Y es bueno y es agradable, pero nosotros estamos destruyendo lo que Dios está creando o lo que Dios creó. También se refiere a la gente, porque Juan 3:17 dice, porque de tal manera amó Dios que ¿qué? Al mundo, refiriéndose a las personas, refiriéndose al ser humano. Y en tercer lugar, lo que dice Juan, primera de Juan 2:15, donde nos amonesta a nosotros: no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama el mundo es enemigo de Dios. ¿De qué está hablando Juan? Del sistema diabólico donde opera Satanás. No está hablando de la creación, sino del sistema que está contaminando a la humanidad. Ahora, ¿qué es el sistema que está gobernando el mundo? Hay 3 preguntas. ¿Cómo se originó ese sistema? ¿Dónde comenzó? Si lo vamos a la Biblia, podemos agarrar 2 puntos de partida: donde Satanás se rebeló y donde Adán pecó. ¿Quién lo gobierna? Para poco entendedor sabemos quién gobierna el sistema y cómo afecta al que no es creyente y al creyente. Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que el sistema está afectando al no creyente. ¿Cómo lo afecta? Más adelante le explico cómo es. Para comprender este sistema debemos llegar al principio, donde Adán fue creado a imagen de Dios. Amén. Pero fue tentado y cedió. Y esa mala decisión de Adán tiene consecuencia ahora. No cree que Adán pecó, se arrepintió y se fue al cielo, pero ese pecado tiene consecuencia en este tiempo. Estamos viendo cómo estamos sufriendo. La decisión de Adán nos lleva que Satanás cegó el entendimiento del mundo. Eso lo habla 2 Corintios 4:4. ¿Cuáles son los problemas? Que Satanás organizó al género humano dentro de un sistema diabólico basándose en el orgullo. ¿Cuántas personas son orgullosas? Y el orgullo no es de Dios. El orgullo puede matar miles de personas. La ambición. Satanás tiene a la gente llena de ambición. Estamos perdiendo, y esa ambición está entrando en el pueblo de Dios. Estaba viendo una entrevista de un pastor, no voy a decir el nombre ni nada por el estilo, pero él decía que él no va a vivir de la Biblia, sino va a vivir de las músicas que hace. Tiene ambición. Su música vale más de $100,000 cada escrito. Entonces vemos la ambición del ser humano. También vemos el egoísmo.
Hay mucho egoísmo en el mundo. A la gente no le importa el dolor ajeno. Le importa guardarse su vida. La codicia, los placeres pecaminosos, la enemistad, la murmuración, el celo, lo que habla Gálatas de la obra de la carne. Así tiene Satanás el mundo. ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué el planeta no puede llegar a ser sanado? El sistema diabólico se basa en esto, pero Satanás tiene un sistema que está influyendo en el comercio. Satanás está dentro del comercio del mundo. El comercio del mundo está contaminado también. ¿Cuántas cosas hoy se vende que antes ni se imaginaba el ser humano que iba a salir a la venta? La política, la religión, tiene Satanás agarrado con los tentáculos. La educación, la diversión también está contaminada. Hay muchas cosas que el ser humano cree que es divertido, pero es muy satánico, muy perverso, que está destruyendo miles de niños. Santo. También podemos ver que los reinos mundiales, las organizaciones mundiales y otras cosas más, mediante el sistema mundano, está ofreciendo Satanás poder al ser humano. Placer, posesiones, honores terrenales, logros intelectuales, prestigios sociales y lo que más busca el ser humano, la fama. Santo. La gente quiere ser reconocida en el mundo. Pero nosotros los cristianos sabemos que nosotros tenemos que ser famosos a un solo personaje que se llama Jesucristo. Amén. Que murió en la cruz por nosotros, que dio su vida y gracias al sacrificio, a su sangre, nosotros somos perdonados. Esto opera a los hijos desobedientes que habla Efesios. El mundo entero está bajo del maligno. ¿Cuáles son las características de ese sistema mundial? Es una característica básica, el odio sobre Dios y sus hijos. Santo. ¿Cuál es la institución o la iglesia más perseguida en el mundo? ¿Por qué somos perseguidos? Porque hablamos la verdad. Y se levantarán reyes en la tierra, dice la Biblia, y el príncipe consultarán unido contra Jehová y contra su ungido. Por lo cual la iglesia cristiana en el mundo entero es la más perseguida. Porque habla la verdad, habla de la venida de Cristo, habla de la restauración de la familia, habla que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. ¿Satanás puede engañar a los cristianos? Dice la Biblia, si los días no fueran acortados por causa de los elegidos, ¿sabe cuántas personas se perderían? Santo. Pero Él, Dios Todopoderoso, acortó los días para que no se pierda una gran multitud. Sí puede engañar. Y creo que muchos hoy en día están siendo engañados por el enemigo. Están convirtiendo lo que Dios nos entregó en algo que a Él no le agrada. Los altares están siendo contaminados. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros fuimos llamados a vivir en santidad. Amén. Por eso dice la Biblia, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Pero debemos de saber de qué mundo está hablando Juan. Esto no quiere decir que no me debo acercar a las personas que no tienen a Cristo. Porque es del mundo, no. Está hablando del sistema. Y nosotros tenemos que acercarnos a las personas para hablarle de Jesucristo. Amén. Aunque el Señor nos libra del sistema mundano, Él quiere que estemos en el mundo. Él oró al Padre un ruego que no lo quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Él nos ha dejado en este mundo para que llevemos el mensaje de salvación. No podemos perder el tiempo en discusión, en pleito, en chisme, Señor, en señalar, sino de llevar el mensaje verdadero que restaura los corazones,
que hacen cosas extraordinarias en la familia. Yo les puedo asegurar que cualquier familia quebrada, cualquier familia arruinada, entra el Espíritu Santo, va a haber restauración, va a haber paz, va a haber algo que nunca van a experimentar en su vida, que el mundo da. Lo que da Cristo lo da bueno y lo hace precioso en las vidas del ser humano. Un ruego para que se quede. Jesús rogó al Padre para que nosotros nos quedemos en este mundo. Jesús oró para que estos males no afectaran y nosotros pudiéramos vencer. Juan 17:15, no ruego que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal. Amén. En primer lugar, debemos fijarnos que Jesús no le pidió al Padre que sacara a sus discípulos del mundo. Él no le pidió que ellos se escaparan o se escondieran, sino que alcanzaran la victoria en medio de la tormenta que vivimos en el mundo. Porque Él dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pablo escribió en Romanos esta palabra, pero Pablo tiene y nos enseña que para ser vencedores debemos de vencer cualquier dificultad, cualquier tribulación, cualquier tentación en este mundo. Así seremos más que vencedores. Escondidos no seremos más que vencedores. Amén. Callando nuestras bocas no seremos más que vencedores. Para ser más que vencedores tenemos que proclamar a Jesucristo. Y Él nos dará la victoria. En segundo lugar, le pidió al Padre que nos protegiera, que protegiera a sus discípulos de los ataques del maligno. Luego le dice, estas cosas los he hablado a ustedes. En mí tendréis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, amén. Vamos a tener aflicción. El evangelio que se predica, que si tú aceptas a Cristo, todo va a salir bien. Santo. Vaya. Todo va a ser prosperado en tu vida. No va a haber dificultad. Santo. Pero la Biblia dice que en el mundo tendremos que, Aflicción. pero debemos de confiar. Amén. Sí, Señor. Él lo venció. Amén. Amén. Y Él le ha dado la victoria ¿a quién? A la iglesia. Un ruego que no lo quite del mundo. La palabra ruego en griego significa pedir, requerir. Un ejemplo del ruego de Jesús. La Biblia habla que Satanás pidió para zarandear a quién, a Pedro. Y él rogó al Padre para que su fe no menguara. Sin comentario. Nosotros, la fuerza que tenemos para no menguar viene del Espíritu Santo de Dios. Por eso debemos de conocer al Espíritu de Dios que nos dé la fuerza para vencer cualquier tentación. También la Biblia habla que Él le pidió al Padre, rogó al Padre para que enviara el Consolador, no quedáramos huérfanos en esta tierra. Nosotros tenemos que hacer la amistad genuina con el Espíritu Santo para poder caminar en santidad en este mundo perverso. No podemos usar nuestra fuerza. La fuerza humana no podrá vencer cualquier tentación que se nos presente. Dios nos ha dado al Espíritu Santo que nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da el poder, nos da la habilidad para vencer, para avanzar y llegar a la meta. Él no le pidió que salgamos del mundo, sino que seamos luz en el mundo. El mundo está lleno de tinieblas, pero nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos que adorar al que vive. Jesús no le pidió al Padre que nos sacara del mundo. Él pidió que nosotros seamos luz y sal de la tierra. Ejemplo nos dio orando en el Semaní. ¿Qué significa Semaní? Lugar de rendición. Y me gusta lo que dice la Biblia. En Mateo dice que Jesús, su vida estaba muy triste hasta la muerte. Miren la agonía que tenía el Señor. Dice la palabra que 2 veces le dijo al Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga Tu voluntad. sino la del Señor. Amén. Ahora, ¿usted se imagina lo que estaba encima del Señor?
esa agonía tan terrible que estaba encima del Señor, pero cuando el Señor sale ve a sus discípulos que durmiendo Santo. y le dice orar para que no entréis en tentación, pero esa palabra orar termina en D, en un imperativo, en una orden. No le estaba diciendo, mira, tiene que orar, no, ora para que pueda vencer la tentación. ¿Cómo vamos a vencer la tentación si no oramos? Santo Jehová. Cuando nosotros tenemos una vida de oración firme, una comunión con Dios, la tentación tiene que ser derrotada porque a través de la oración tenemos comunidad, tenemos una amistad con el Creador del cielo y de la tierra. Ahora, la agonía de Jesús fue tan fuerte que dice la Biblia que el ángel vino a fortalecerlo. Jesús sabía lo que le esperaba, sabía que iba al sacrificio, pero esta agonía de él, que él sabía que la separación de él con el Padre era más terrible que el sacrificio, que todo el pecado de la humanidad iba a caer sobre él. Por eso habla la Biblia que él sudó gotas de sangre. Fue tan extrema esta agonía que los poros se abrieron y el sudor fue sangre. Santo. Miren lo que estaba cayendo sobre él. Pero él venció. Él no se rindió. Él avanzó y él tuvo la victoria. ¿Por qué nosotros no podemos avanzar en medio de cualquier tormenta? Él no nos va a dar una tormenta que no podamos vencer. No va a permitir una tormenta que no podamos vencer. Él siempre va a estar con nosotros. Dice su palabra que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero debemos de saber quién es Cristo en nuestras vidas. Una de las cosas que estamos pasando por alto es que estamos orando mecanizadamente, pero debemos de conocer a quién le estamos orando. Amén, amén. Amén. Debemos de saber que nuestra oración debe estar dirigida al que tiene el poder para cambiar todo en nuestras vidas. Amén. Cambiar la historia de nuestras vidas. Una oración que nos guarde del mal. La palabra griega mal significa enfermedad. También significa mala influencia y corrupción. Hay enfermedades morales. La moral, la ética del planeta Tierra, de la sociedad, está desapareciendo. Ya no hay respeto. Él estaba orando por nosotros. Por eso, enfermedades físicas, no se dan cuenta que cada día sale una enfermedad nueva. Enfermedades espirituales. Isaías dice, ninguna alma creada contra ti prosperará. No podrán hacerte nada contra ti. No prosperará porque Jehová tu Dios te guardará, dice Isaías. Todo aquel que sabe quién es Dios, que sabe a quién le ora, que es limpiado con la sangre de Cristo, Él va a guardar a sus hijos. Porque mucha gente cree que el cristiano es vencido cuando muere. No, cuando muere tiene la victoria más grande de la historia, porque estará con Él por los siglos de los siglos. Amén. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirá, ¿qué? Aliento. El mismo Isaías dice, y condenará toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Él no nos protege. Esta herencia de los siervos de Jehová y la salvación vendrá, dijo Jehová. Y dice Jeremías 1:19, peleará contra ti, pero no te vencerá, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Mire la promesa que dice, no te van a vencer. Porque en la Biblia me enseña que Dios nunca ha perdido una batalla. Porque el diablo creía que lo venció en la cruz, pero al tercer día se levantó y fue él que tuvo la victoria. Estoy contigo y yo te libro, dice la Biblia. El Salmo 27 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y ¿qué? Y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. También una oración de santidad. Santifícalo
en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí tenemos algo hermoso del ruego de Jesús. No le pidió que nos guardara el mal, sino que nos consagráramos en su verdad. Cristo es su verdad. Esta santificación puede ocurrir si solo los creyentes están deseosos de hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es rendirse, es buscar su rostro. ¿A cuántos les gusta obedecer? Santo Jehová. A veces obedecer es difícil para la gente, porque nosotros creemos tener siempre la razón y estamos equivocados. Porque muchas personas pelean con Dios, le dejan de hablar a Dios porque no le cumplen la oración. Santo. Y Dios no va a cumplir caprichos que nos va a dañar nuestras vidas. Dios siempre va a hacer su voluntad para guardar nuestras vidas, para bendecir nuestras vidas. Por eso yo soy uno de los que no creo mucho en el declaro decreto, sino la voluntad de Dios siempre va a estar por encima de lo que yo pueda ordenarle a Dios. Y Él va a santificar mi vida cuando yo obedezca su palabra. Vivir su palabra, la santificación es una separación de lo profano a lo sagrado, eso es santidad. Él me sacó de qué, de las tinieblas, su luz que admirable, para yo hacer su voluntad. Ahora, el significado principal es la separación, pero para ser santo debemos de estar limpios. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Ahora la palabra de verdad, la Biblia contiene solamente la verdad. La Biblia es la verdad. Lo que está en la palabra de Dios es la verdad. Amén. Ahora yo debo de vivir la verdad. Yo leo la verdad y practico la verdad en mi vida. Amén. Porque hay un dicho, hay una persona que dijo, no me demuestres que eres cristiano, demuéstrame que Dios vive en ti. Santo. Fuerte. ¿Cómo nosotros demostramos que Dios vive en nosotros? Obedeciendo su palabra. Y viviendo su palabra, obedeciendo y viviendo su palabra. Que nuestro testimonio cambie, nuestra vida cambie, nuestra manera de pensar cambie. Es un arrepentimiento genuino, radical. Que nosotros podamos decirle al mundo el cambio que hizo Cristo en nuestras vidas. La gente no va a creer en lo que nosotros hablamos si no lo practicamos. Amén. Porque hay muchos maestros que tienen mucha teoría, pero no practican lo que enseñan. Santo. La gente puede decir que te ama, pero habla mal de ti a tus espaldas. Padre. La gente puede decir que te respeta, pero te señala. Debemos de vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un efecto purificador en nuestros corazones. La Biblia dice que esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Pero Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino de día y de noche meditará en ella, que guarde y ande conforme a lo que está escrito, porque entonces hará prosperar ¿qué? Tu camino y todo te saldrá bien. Debemos de practicar la palabra de Dios. Un llamado al ministerio mundial. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. No ruego solamente por esto, sino lo que van a creer en mí por la palabra de ellos. Es una oración misionera de Jesús. Fue enviado por el Padre y ahora Él nos envía a nosotros. Ahora esto no es que debemos de esperar a un ángel que nos hable para predicar la palabra. Santo. No debemos esperar que nos envíe, porque nosotros tenemos campo misionero que alcanzar. Muchas personas dicen, pero Dios no me ha enviado a una nación, pero está en un colegio. Dé testimonio, hable de Cristo. Está en un hospital, predica de Cristo, ora por los enfermos. En tu trabajo también hay que predicar. Da el ejemplo de quiénes somos nosotros. Hay lugares donde nosotros estamos. Si guardamos tu palabra, debemos de saber que fuimos enviados.
de cierto, que cree en mí, las obras que yo hago, ellos también las harán, y aún mayores porque yo voy al Padre. Nosotros vamos a hacer cosas mayores en el nombre de Jesús y para Jesús, no para nosotros. Amén. Él nos envió a hacer cosas hermosas para Él. ¿Y qué es lo más hermoso que Jesucristo quiere que hagamos? Dice Pedro que nadie se pierda, que todo proceda al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Él nos ha llamado como un ejército, como una familia, para poder predicar de Jesucristo, para poder llevar el mensaje de salvación y de paz. Hay muchas personas que se pueden burlar de nosotros, Sí, Señor. pero la Biblia dice que para muchos Sí, Señor. la cruz es locura, Amén. es una burla, pero para los que creen es salvación y poder de Dios. Amén. Amén, amén. Sí, Señor. Nosotros no estamos aquí para caerle bien a nadie, sino para transmitirle el mensaje. Nosotros no estamos aquí para que la gente nos señale, pero estamos aquí para presentarte a un Cristo que vive, Sí, que Señor. restaura, que perdona y Gracias. que puede cambiar tu vida. Hacer discípulo es predicar y enseñarle lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Nosotros debemos de enseñarle a la gente que hay esperanza, que hay salvación. En un mundo tan corrompido, tan malvado, un mundo que está lleno de toda clase de maldades, Él nos dijo que nos quedáramos en el mundo, porque nosotros somos la alternativa a un cambio, a hacer cosas extraordinarias para Él. Cristo viene pronto a buscar una iglesia. Amén. Y los que no creen, no podemos hacer nada si no le permitan al Espíritu Santo entrar en su vida. Sí, Señor. Algo que aprendí yo, que alguien me puede preguntar, ¿está perdiendo el tiempo en el Evangelio? No creo que pierda el tiempo, porque si no existiera Dios, no pierdo nada. Sí, Señor. Pero si Dios existe, Gracias. gano mucho. Amén, amén. Amén. Yo no puedo criticar a nadie si no cree en Dios. Pero si no cree en Dios, cada decisión del ser humano tiene una consecuencia al Sí, final. Señor. Y yo quiero que mi decisión al final sea para agradarle a Él. Entonces Jesús oró por nosotros. Jesús sigue orando, el Espíritu Santo sigue intercediendo por nuestra vida. Y la oración más poderosa que nosotros podemos hacer es que Dios tenga misericordia Sí, Señor. de cada persona, de Sí. nuestra vida, de nuestros hijos y de nuestra Sí, familia. Señor. Sí, amigo que me está viendo, lo único que te puedo decir es que Cristo te ama. Sí, Señor. Si cree en el hombre, no te puedo decir, porque la Biblia dice, maldito el hombre que cree en otro hombre, Sí, Señor. pero bendito el hombre que confía en Jehová de los ejércitos. Sí, Señor. Entonces nosotros no creemos en el hombre, creemos en Cristo, Amén. el que murió en la cruz del Calvario, el que nos dio esperanza y ha cambiado nuestro lamento en baile. La Biblia nos habla. Gracias. Nosotros podemos orar por ti, queremos orar por ti. Gracias. Aunque tu corazón sea de piedra, Él tiene poder para convertir tu corazón en carne. Él quiere restaurarte, Él quiere bendecir tu vida, Él quiere que tu vida cambie y que tú mires al cielo y puedas reconocer que Él es el único y verdadero Dios. No hay otro camino al cielo. Dios no necesita otras guías. La única guía para ir al cielo se llama Jesucristo. Él no necesita tener persona ni santo que pueda ayudar al ser humano. El único que ayuda al ser humano se llama Jesucristo. Por eso te quiero bendecir y te quiero pedir que reflexiones, que mires al cielo y le pidas perdón al Dios del cielo, porque Él tiene una respuesta para tu vida. Hoy tú estás vivo, mañana no sabemos. Si nosotros hoy partimos, sabemos para dónde vamos. Pero si tú partes sin tener a Cristo, ¿sabes para dónde vas a ir? Por eso Él tiene misericordia de nosotros y Él quiere bendecir tu vida. Así que, amigo que me escucha, Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Cristo entre en tu vida. Amén.